Dios les bendiga a cada uno de las personas que nos estén sintonizando en esta noche. Pues es un privilegio nuevamente estar aquí en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Y pues gracias a todas aquellas personas que me han apoyado, ¿verdad?, en mi canal, con un like, con una suscripción, con compartir. Muchas gracias, en verdad es de mucha ayuda para nuestro canal, así que por favor les sigo pidiendo de su ayuda, de su apoyo. De esta manera pues ayudamos a poder seguir expandiendo la palabra del Señor, ya que este es el llamado y el propósito de cada uno. Así que, hermanos, les invito a que por favor compartan, y a cada una de las personas que escuchen esta palabra que sea de bendición. Así que pues el día de hoy tenemos a un invitado que ya nos acompañó una vez para marzo más o menos de este mismo año, y pues hoy lo tenemos. Pues los dejo con ustedes, nuestro querido evangelista Samuel Serrano. Dios me lo bendiga, hermano, y bienvenido. Amén, hermano. Es un privilegio grande el estar en este lugar. Gloria al Señor por la misericordia de Dios. Nos gozamos en gran manera y con gusto estamos para servir a Dios y al pueblo del Señor. Como mi hermano comentaba, gracias a Dios venimos del estado de Kansas, en la Iglesia de Jesucristo Tocando Naciones, donde el pastor Carlos y Silvia Cárdenas, gloria al Señor. Y es una bendición grande, hermano Dani, estar aquí con usted. Amén, amén. Muchas gracias. En verdad que es un privilegio, y muchas gracias, hermano, por permitirme nuevamente la oportunidad de compartir, ¿verdad? Ya que pues estos días de campaña que ha tenido, yo sé que es muy cansado, 10 horas su viaje, 3 días desde el viernes, sábado y domingo, 3 días, ¿verdad? Pero pues sabemos que todo lo hacemos para la honra y la gloria del Señor, y pues correcto, que sea todo para la exaltación de su nombre, como dice la palabra de Dios. Sí, pues hoy, queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando, queremos compartir y tocar un tema que lo he titulado como el llamado de Dios. Y para eso me encantaría, hermano, que me acompañara lo que es a la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1. Amén. Versículo del 1 al 4 vamos a estar leyendo, y dice la palabra. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y este llamado que es hecho, ¿verdad?, de parte de Jehová para Jonás, es un llamado que nos ha hecho a toda la iglesia, el Señor. Amén. Todos tenemos un llamado. Así como este ejemplo que nos da la palabra del Señor, como Jonás, que fue llamado, también la palabra nos habla de muchas personas en el Antiguo Testamento, hermano Samuel, amén, como Isaías, Jeremías, ¿verdad? Les hace un llamado y estas personas acceden. Pero amén, Jonás, ¿verdad?, cabezón, no hace caso, sí, ¿verdad? Le hace el llamado al Señor y él no hace caso. Y muchas personas están en esta misma posición, por así decirlo, hermano. Jonás huye de la presencia del Señor. Sí. Huye de la presencia del Señor. ¿Usted cree, hermano, que hoy muchas personas están huyendo de la presencia del Señor en su llamado? Sí, hay mucha gente de que Dios le ha hecho un llamado, pero lastimosamente se ha enfocado en algo que Dios no lo ha llamado. Pero hay gente que ha dejado por un lado el llamado de Dios. Versículo 3. El peligro que hay de dejar de hacer el llamado de Dios. Y no solamente la persona corre el peligro su familia, y corre el peligro también a quien es enviada esa palabra. Correcto. Porque dice la palabra de Dios, hermano Dani, que esa sangre será demandada. Si en la atalaya, si podemos ver cuando hemos visto ese tema, ¿verdad? De la atalaya, Ezequiel, donde habla la palabra de Dios de la atalaya. Pero el atalaya es puesto para advertir
Pero si con nosotros como iglesia de Dios, no vamos a hablar de Jonás, hablemos de nosotros. Si nosotros como hijos de Dios que hemos sido puestos como atalayas, no estamos cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho de llevar este mensaje de salvación a las vidas, y esa alma muere, esa sangre va a ser demandada a nosotros. Algo muy importante que toca a usted, me dice que en el versículo 3, cuando hace el llamamiento el Señor a nosotros, ¿verdad? Cuando nos llama, dice que hasta nuestra familia puede correr un riesgo. Ahora bien, hay un ejemplo aquí. Jonás aborda un barco y los que van en el barco no tienen nada que ver y ellos van temerosos porque pueden perder la vida. Sí. Eso nos da un claro ejemplo que nuestra desobediencia, ¿verdad? Obviamente la desobediencia es un pecado y el pecado abarca a las demás personas que están a nuestro alrededor. Amén. ¿Qué llamado le hace a todas aquellas personas, hermano Samuel, que han recibido un llamado de parte de Dios y que no quieren obedecer como este profeta? ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál sería el núcleo de un consejo que digamos a su corazón? Pues el llamado que se le puede hacer a estas personas es que ya no atienten contra Dios ni contra su vida. ¿Por qué? Porque al dejar de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, está corriendo peligro mucha gente y mucha sangre, vamos a decir así, va a correr. Y como decíamos al principio, esa sangre va a ser demandada a nosotros. Entonces, el llamado que podemos hacer con la ayuda de Dios a cada persona es que cumpla, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, cumple el llamado que Dios te ha hecho. Entonces ese es el consejo que se le puede dar a cada hermano, a cada hermana que va a ver este video, que donde va a llegar esta palabra. Más vale obedecer por la buena, porque de la manera que sea, Dios ya tiene su mirada, ya tiene su propósito, y nadie va a deshacer los planes de Dios. Tiene mucha razón lo que acaba de decir, porque tenemos un Dios soberano. Y si nosotros tenemos un Dios soberano, los planes de Él se van a cumplir, queramos o no queramos. Lo que usted acaba de decir es algo muy profundo, por así decirlo, ¿verdad? La soberanía de Dios es un Dios que decreta, no anda pidiendo permiso a nadie, porque es un Dios todopoderoso. Y que Él está en todas partes. Amén. Es omnipresente. O sea, ¿a dónde nos podemos esconder? Yeah. Salmo 139, lo que decía David. Entonces, podemos ver algo. Y si comparamos la vida de Jonás con la vida de las personas que Dios le ha hecho de llamado, ¿qué pensamiento de Jonás? Me subo en otro barco y me voy lejos. Dice que se iba lejos, huyendo de la presencia del Señor, a la cuenta de Él, ¿verdad? Entre comillas. ¿Y hasta dónde puede llegar una ceguera espiritual, hermano Dani? Desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar una ceguera espiritual si Dios está en todas partes? Sí, amén. O sea, hasta el día de hoy no ha habido hombre que pueda hacer lo contrario a lo que Dios dice. Amén. Sí, tiene mucha razón. Bueno, cuando obedecemos el llamado de Dios, tenemos grande bendición. Pero la desobediencia se paga caro, hermano Dani. Muchos eruditos, por así decirlo, ¿verdad? Dicen pues que Jonás era como un hombre nacionalista, de que solamente estaba siendo egoísta porque quería que solamente él pensaba que la nación de Israel, ¿verdad? Era la única que podía ser salva, ¿verdad? Pues él es enviado a Nínive. Él es enviado a Nínive. Pues Nínive, según historiadores, era un pueblo rebelde. Según la historia, dicen que estos pueblos, estos soldados eran, mire hermano, que llegaban a los pueblos y la historia cuenta que agarraban a niños, mujeres embarazadas, abrían su vientre para meter terror a los otros oponentes, a los otros pueblos. Dicen que estas personas traspasaban a los hombres, ¿verdad? Eran personas atroces. Entonces, en la mente de Jonás, él dice, estas personas no merecen
ser perdonada. Sí. Entonces yo pienso que hay veces nosotros, como cristianos, como iglesia, estamos pensando de la misma manera que Jonás. ¿Qué cree usted acerca de eso? ¿Nosotros pensamos de esa misma manera que Jonás, siendo egoístas como él? ¿Qué piensa usted, hermano Samuel? Exactamente. O sea, muchas personas piensan lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque queremos tener a un Dios, pero un Dios encerrado. Un Dios que solo a mí me pueden decir, no. La misericordia de Dios es grande para toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios que Dios levanta de lo más vil, de lo más menospreciado. Entonces, lo que podemos aprender nosotros como hijos de Dios para no cometer el mismo error que cometió Jonás es juzgar a la persona por su apariencia. ¿Y qué es lo que hacemos a veces como iglesia? Juzgamos a las personas por su apariencia. Sí. Por ejemplo, hermano Dani, a veces como cristianos lastimosamente damos lástima. ¿Sabe por qué? Y no es que quiera hacer sentir mal a nadie, pero vemos a un borrachito en la calle y ¿qué es lo primero que hacemos? Lo apuntamos. Juzgarlo. Lo apuntamos. Decir, entonces, a veces quizás podemos estar hasta más mal que ese borrachito. ¿Y sabe cuál es lo duro de esto? De que un día Dios puede levantar a esa persona y puede llegar a ser hasta el pastor de la iglesia. Sí, entonces, por eso es que nosotros no debemos juzgar ni tener de menos a nadie. ¿Por qué? Porque quizás el que se cree muy espiritual un día puede estar abajo. Y esa persona que está ahí puede estar donde Dios quiere que esté. Pues Jonás había olvidado, ¿verdad?, de que Israel iba a ser una nación, como le dijo Dios, ¿verdad?, a Abraham, que iba a ser una nación que iba a bendecir a otros pueblos. Amén. Y tal vez a Jonás se le había olvidado eso. Y yo pienso que hay veces a la iglesia, a nosotros como iglesia, se nos ha olvidado eso, de que también nosotros, Dios nos ha escogido y nos ha elegido antes de la fundación del mundo, para que nosotros también seamos una bendición para todas aquellas personas que no conocen del Señor. Pero vi, hermano Dani, de que algo importante de que usted decía, y esto es de analizarlo, que se oye fuerte la palabra, pero es la verdad que a veces somos egoístas. Queremos todo para nosotros. Oh, si ya tengo salvación, yo estoy bien. Todo es yo. Y ese es un peligro grande. Creerse más que alguien o pensar de que yo ya la tengo hecha, pero ¿qué estoy haciendo por los demás? Sí. Por ejemplo, el llamado de Jesús. Dice San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. La gran comisión. Pero, hermano Dani, ¿quién quiere ir? ¿Quién está dispuesto a ir? Porque a veces estamos teniendo un evangelio de 4 paredes. Hermano Samuel, es fácil ser cristiano dentro de 4 paredes. Es fácil. Es muy fácil. Y ahorita el versículo que usted acaba de mencionar también es mencionado en Mateo 28:19, ¿verdad? Por tanto, id. Amén. Y dice, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, ¿verdad? Sí. Esa es la gran comisión y se nos ha olvidado eso. Fíjese, hermano, de que hay algo, mi hermano Dani, de que hay algo que yo veo, de que aún hay personas de que porque son de un país y otros son de un país, no se quieren, no se llevan. Entonces, pero el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, vino a romper esos esquemas, a romper toda ligadura, a romper toda. Por eso dice el Señor, id por todas las naciones. No hay nación preferida para Dios. Amén. Todas valemos. Amén. Todo hombre y mujer que se arrepiente, Dios lo perdona. Y volviendo a lo mismo de anterior que estamos hablando, Dios perdona hasta el más vil pecador si se arrepiente. ¡Qué misericordia! Entonces, hay veces, perdón hermano, perdón. Hay veces nosotros pensamos, hermano Samuel, usted hoy lo dijo en la prédica y el pastor también lo dijo, Pastor Antonio, se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Como dice en Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén.
Se nos ha olvidado que Él nos sacó de aquel lodo cenagoso, podrido, que nadie daba un centavo, decía usted, nadie daba un centavo por nosotros. No. Mas sin embargo, el Señor nos llamó, nos escogió, nos limpió. Y su misericordia, solamente por su misericordia estamos aquí, hermanos. No es porque yo sea bonito o bien vestido, o porque yo ande, sea el mejor hablado, el más inteligente, por la misericordia del Señor. Vamos a decirlo, eso es secundario. Lucimos bien con un traje por fuera para que los demás vean. Pero Dios no está abriendo el saco ni la corbata. Dios está viendo qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que está viendo Dios. Y eso es lo que quiere Dios, qué hay dentro. Y es fácil, hermano, detectarlo, porque de lo que hay dentro, de eso se va a reflejar por fuera. Sí. Entonces, hay una palabra que dice alguien, es un dicho, digamos un refrán o algo, como lo podemos llamar. Si quieres conocer a alguien, déjalo hablar. Y te vas a dar cuenta qué es lo que hay, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia de su corazón, pues habla la boca. Entonces, estamos entrando a algo profundo, hermano Dani. Jonás, un hombre con un gran llamado de Dios. Porque vamos a decirlo así, el llevar este evangelio que es para toda la iglesia hoy, aquí no es solo para el pastor. No. Muchos creen que solo es para el pastor. Ajá. Entonces, Jonás, con este gran llamado que Dios le había hecho, pero hay algo que en la vida de Jonás no quería hacer lo que Dios lo mandaba hacer. Y a veces es triste y lamentable de que, como decía usted hace un rato, a muchos se nos ha olvidado lo que Dios hizo con nosotros. Nos ha levantado de la muerte, hermano Dani. Nos ha levantado del pecado, de la pudrición. ¿Y sabe para qué? Para darnos vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, que no se nos olvide, paso número 1, que no se nos olvide de dónde Dios nos ha levantado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Agradecidos con el que nos ha dado la vida y nos tome en cuenta. ¿Cuánta gente muriendo hoy en día porque dices que a mí no me toman en cuenta? Y Dios nos ha tomado en cuenta. Dios nos ha abrazado, Dios nos ha limpiado. Por eso es que es muy importante saber los principios. ¿Cuál es el principio? Dios nos levanta, Dios nos perdona, Dios nos levanta y Dios nos envía. Pero el problema que hay hoy en día, hermano Dani, que estamos enfrentando, es de que mucha gente no ha sanado su corazón todavía. Todavía dice, lo voy a hacer porque Dios me está diciendo que lo haga, no porque no lo hiciera. No, esa no es una respuesta segura. Usted y yo tenemos que estar seguros de que el llamado que nos ha hecho Dios dice servir a Jehová con alegría. O sea, ¿cómo tenemos que cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? Con alegría. Amén. Nunca quejándonos. Sí. Nunca nos quejemos. Que porque es la distancia. No, si nos toca ir al otro lado del mundo, vamos a ir, pero que Dios va con nosotros. Muchas iglesias tienen poco interés en la obra misionera, por así decirlo, ¿verdad? Y están interesados solamente en la edificación de sus propios edificios. Y se están olvidando de lo más importante, la alma. Sí. Quizás no estoy menospreciando, ¿verdad?, de que un edificio, ¿verdad?, es importante. Claro que sí, no estoy diciendo que no. Sí. Pero lo más importante es las almas para el Señor. Sí. ¿Cuántas almas caminan hoy en día, hermano Samuel, dando un paso cada día más a la perdición, al infierno? Sí. Y ellos no lo saben. Y da tanta lástima cuando usted sale a las calles a predicarle a aquellas personas y los mira a los ojos y les comienza a predicar y mira aquel vacío que hay en su interior. Sí. Y muchas personas no están saliendo, no están obedeciendo ese llamado. Y cuando uno mira a esas personas, le rompe el corazón a uno, sí, porque sabe que si esa persona muere
se va sin Jesucristo. Fíjese, hermano Dani, que quiero como expresar esto que le voy a comentar ahorita. Lo voy a explicar así. Delante de Dios y para el pueblo de Dios. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, voy a decirlo así, Dios me ha permitido un trabajito que es de andar repartiendo comida. Pero vi, hermano Dani, que yo he visto una cosa que me parte el corazón. Se necesita andar en la calle para ver qué es lo que hay en la calle. Y le voy a decir lo que me parte el corazón. Me ha tocado que llevar comida a veces a lugares que aquí le llaman asilos, donde están los puros ancianitos. Y sabe, hermano Dani, y todo el pueblo que, bueno, el que ha tenido la oportunidad de estar o trabajar en un lugar de eso, me va a entender esto. ¿Sabe qué es lo que hacen los ancianitos? Y viera cómo a mí me duele el corazón. Se salen al pasillo y lo sientan viéndose frente a frente, platicando entre ellos. Estos ancianos un día, ¿sabes? Eso es lo que me parte, hermano Dani, que estos ancianos un día lo dieron todo por sus hijos. Y sus hijos tomaron la determinación de ir a encerrarlo a ese lugar que se estén muriendo a pausas. Me da una gran tristeza. Y sabe que en el Evangelio muchas veces pasa lo mismo. Muchas veces pasa lo mismo. Dios es ese Padre que lo ha dado todo por nosotros. Pero a veces como hijos somos tan mal agradecidos. Y no queremos ni siquiera obedecer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Entonces, ¿cuánto padre dio el todo por ese hijo? Y los hijos, hoy que el padre los sacó adelante, esos ancianos están desamparados en ese lugar, conviviendo con gente que no son ni siquiera de su familia. Es triste. Entonces, traemos a memoria esto. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Pero ¿quién está dispuesto a ir y siquiera darle una palabra de aliento a esas personas que están en la calle en este mismo momento? Así es. Esas personas que están durmiendo bajo de un puente. ¿Y sabe cuál es lo más duro? Que muchas veces, como Jonás, mucha gente sabe qué es lo que está haciendo, peleando un puesto en una iglesia. Rivalidades. No, que yo lo hace ser mejor. No, ya no es tiempo para eso. Es tiempo para humillarnos y decirle: Dios, ayúdame a hacer esa voz que esa persona necesita. Sí. Para hacer esa voz que esa persona está deseando escuchar. Porque esa gente no quiere dinero. Esa gente lo que quiere es alguien que le brinde por lo menos una palabra de consuelo. Correcto. En el versículo 3 de Jonás, hermano, nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y aquí hay algo, esta palabra que nos dice: y descendió a Jope. Descendió a Jope y halló una nave que partió para Tarsis. Sí. Cuando empezamos a leer todo el versículo 1, todo el capítulo 1, empezamos a ver que cuando Jonás se aparta del propósito, del llamado, empieza a descender. Desciende a Tarsis, desciende al fondo del barco a dormir. Y luego, por último, en el versículo 17 nos dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez. Jonás desciende a las profundidades del mar y él lo compara con el seno del Seol. ¿Qué nos da a entender esto? Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, empezamos a descender para abajo. Descender, a caer. Y Jonás cada vez cae más y más abajo hasta llegar al Seol. Cada vez que se predica la palabra del Señor también, ¿verdad?
a las personas que no conocen de Cristo y ellas lo rechazan, también estas personas, su corazón cada vez más se endurece como una piedra. Y también estas personas bajan cada vez más y más y más, como Jonás, caen. Sí. Porque no atienden también estas personas al hacerle el llamado con la predicación de la palabra. Y dice en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tempestad, Sí. un gran viento. Cuando la Biblia nos habla de tormentas, siempre asemeja a problemas que tenemos nosotros como cristianos. Una tormenta, ¿verdad? Un problema, ya sea financiero, de salud. Esto abarca, ¿verdad? A muchos. Hay muchas veces piensan las personas, tal problema o tormenta, fue el diablo. Obviamente hay veces, obviamente que él no ayuda también, ¿verdad? Está él, claro que sí. Pero dice aquí la palabra del Señor en el versículo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No fue Satanás. No. Entonces el Señor utiliza esta tormenta. ¿Para qué la utiliza, hermano? Para hacer volver el corazón de Jonás, que andaba descarriado. Amén. Pero a veces Dios nos está hablando de esa manera y a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque cuando ya alguien se salió del propósito de Dios a hacer cosas que Dios no lo mandó, se desvía del plan de Dios y le entra una ceguera espiritual. Por eso es que usted va a ver mucha gente, la mayoría de gente que se le predica hoy en la calle, por lo menos sabe algo de la palabra de Dios. Y si usted le pregunta por qué caíste ahí, va a ser la misma respuesta. Yo un día estuve, pero me descuidé. Cuando entra el descuido en un cristiano espiritual, un cristiano, ese es el peligro que corre, de que, como decía usted, va para abajo y para abajo y para abajo. Y ya empieza a hacer cosas que Dios no le ha dicho, alargando el propósito. Imagínense cuál es el propósito de Jonás. Ir a predicar a Nínive. ¿Sí? Entonces, pero Jonás, ese era el mandato que Dios le había dado, ir a predicar a Nínive. Pero Jonás, él decidió irse a Tarsis. ¿Quién lo estaba llamando para Tarsis? Sí. Por eso es de que hay mucha gente que tiene un llamado de Dios, pero anda haciendo cosas que Dios no la mandaba a hacer. Más vale un día en obediencia en la presencia de Dios que 1000 fuera de ella. Entonces, en desobediencia, ¿verdad? Porque en un día en obediencia de un cristiano pueden pasar muchísimas cosas hermosas. Pero en 1000 de desobediencia van a venir catástrofes. Va a haber tanta desesperación. De las tormentas que nos está hablando. De las tormentas. O sea, y entonces ya algo que podemos entender, como decía usted, hay gente que al diablo le echa la culpa de todo. Pero acuérdese que hay 3 voces, hermano Daniel. Una, la voz de Dios, la voz del ser humano y la voz del enemigo. A veces no es ni Dios ni el enemigo, es uno mismo. La carne. Porque la carne lo lleva a hacer cosas. ¿Qué es lo que lo lleva a hacer la carne? La carne lo lleva a hacer desobediencia. Y allí sí entra el enemigo. Mientras no haya desobediencia en un ser humano, el enemigo no puede entrar. Pero cuando ya hay desobediencia, ya se le abrió una puerta. Entonces viene, se levanta esta tempestad. Todos se preguntaban quién es y por qué, qué está pasando, por qué ha venido este mal. Nunca había estado el mar tan embravecido. Eso lo dijeron los que iban, los acompañantes que iban en ese barco. Sí. Incluso dice la palabra que estos hombres que iban con él le rezaban a otros dioses. De la gran desesperación que estaba pasando, porque el mar se embravecía cada vez más y cada vez más. Imagínense, hermano. Y si seguimos leyendo esa historia, dice que echaron suerte. Correcto. A ver que quién era el culpable. ¿Quién era el culpable? Entonces, esta gente no conocían de Dios. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces, de Dios no nos podemos esconder. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios a través de esta escritura. Que de Dios no nos podemos esconder. Pero hay algo. Jonás ya había visto la gloria de Dios.
Oiga bien, ya había pasado aún por el vientre del pez. Lo dice la palabra de Dios. Pero si usted se da cuenta, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Sí. Levántate y ve a Nínive. Ya Dios lo había mandado una vez. Y lo vuelves a llamar por segunda vez. Ve a Nínive. Ve a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. ¿Sabe algo tan especial y que vamos a profundizar un poquito en esto, hermano Dani? Que nosotros vemos a veces la apariencia de afuera, pero Dios tiene un plan con esa persona, con esa alma. Dios tiene algo especial. Porque nosotros conocemos el pasado y el presente, pero el futuro no. Sí. Entonces es importante que como hijos de Dios no tenemos que juzgar lo que vamos a hacer o a quién le vamos a llevar una palabra de Dios. Si lo vemos que anda todo arrastrado, digamos, pero él es un siervo de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Amén. Amén. Hermano Samuel, esa tormenta, en pocas palabras, ¿verdad? Dios la levantó para hacer volver el corazón de este profeta necio, sí, para hacerlo volver. Sí. Entonces, las tormentas que están pasando algunos hermanos, quizás ahora, es para hacerlo volver, para moldearlo. Sí. Para, como el alfarero, ¿verdad? Moldea, dice, agarra el barro y comienza a moldearlo, ese proceso. Y así pues nos va moldeando a nosotros, porque nosotros pues venimos con cosas horribles de afuera. Vamos a ser específicos y vamos a tocar un puntito ahí, hermano Dani, que lo podemos ver a diario y a menudo en estos tiempos. Hay gente, y la mayoría de gente, a mí nadie no nos va a dejar mentir, quiere ver riquezas económicas. Y se esfuerzan tanto por la riqueza económica y dice, mira, hay gente que se pone metas. Dice, en este año voy a lograr, aunque las cosas estén divididas, lo voy a lograr. Pero muchas veces, por querer hacer lo que nuestro corazón, lo que nuestra mente quiere, dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona sube y sube y sube en lo material, pero eso mismo material lo aparta de Dios. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo? Entonces, ¿de qué sirve que llegue a tener una gran mansión en esta tierra si en el cielo no tiene nada? Si su alma se va a perder. Si su alma se va a perder. Pero háblele esto usted a una persona que piensa materialmente, no se lo va a entender. Y va a decir, oh, el hermano egoísta, es que él no quiere que yo me levante. Quizás él ya tiene sus bendiciones económicas, por eso es que no quiere que yo me levante. No, el propósito es que cada corazón se vuelva a Dios. El propósito de estos mensajes es eso. En la enseñanza que Dios nos deja en la palabra de Dios, en el libro de Jonás, es esa, que el corazón se vuelva a Dios. Como Nínive. Imagínense cómo pueden cambiar las cosas. Jonás enojado, Jonás aquí no quería, llega a Nínive y empieza a decir, Nínive será destruido. Pero en su corazón él deseaba de que Nínive no se arrepintiera. Él quería, incluso hasta dice la Biblia que se fue para un lugar solito en lo alto a ver cómo le iba a caer fuego del cielo a Nínive. Imagínense. Y eso es lo que pasa con algunos de nosotros. Le hablamos a las personas, pero dice, ojalá que ¿verdad? Le pase algo más. Exactamente. Entonces, y no puede ser así. Es triste y lamentable. De un momento a otro las cosas pueden cambiar. ¿Sabe por qué, hermano Dani? Porque Nínive se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Es un claro ejemplo para todas las personas, porque hay personas que creen y dicen, hermano Samuel, es que no creo que Dios me pueda perdonar porque maté. No creo porque Dios me pueda perdonar porque es homosexual, porque es prostituta, alcohólico, drogadicto, quise esto y lo otro. Fíjese que hay Dios perdona. Este es otro tema que un día permanente lo vamos a tocar. Pero cuando nos damos cuenta la parábola del hijo pródigo. Sí. El hijo pródigo vino, pidió toda la herencia y se fue a malgastar todito, ¿va? Terminó con todo. Necesitaba el hijo pródigo esa lección de tocar fondo para darse cuenta
que no había más lugar más seguro que estar al lado de papá. Al lado de papá. Pero lo que quiero recalcar en esto es, el otro hijo se quedó. Pero cuando este hijo pródigo que lo perdió todo vino humillado. En cambio el corazón del otro hijo estaba soberbio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pasa lo mismo. De que hay gente que en vez de alegrarse porque Dios está bendiciendo a alguien más, mejor se enojan. ¡Qué triste! ¡Qué triste! El otro hijo, ¿sabe por qué, hermano Dani? Porque al que tanto se le ha perdonado, tanto agradece. Pero como el otro hijo estaba todo el tiempo con el padre, era dueño de todo. Y cuando regresó el otro hijo, dice, pero padre, a mí no me has matado ningún corderito, le dice, ¿verdad? Y no sé por qué estamos tocando este tema, es otro tema, pero es algo que también trae lección a la vida. Y a este que andaba ya perdido, le dice, viene y hoy le matas el mejor, ¿verdad? El mejor becerro. Le haces una gran fiesta. Y me gustan las palabras que le dice el padre, mano Dani. Me gusta que le dice, tú lo has tenido todo en casa, mas este perdido era. Mas este no valía nada y ha regresado. ¿Cómo te pones a creer? ¿Cómo piensas que está mi corazón en este momento si este hijo ya lo hacía perdido? Pero ha regresado. Debemos de gozarnos, esa es la lección que nos da. Debemos de gozarlos cada vez que un perdido se arrepiente. Amén. Es una lección. Y que si somos grande. un plan de bendición para que esa persona alcance, dice la palabra de Dios, que Él perdona multitudes de pecados. Sí. Y el que hace venir a una persona a los pies de Cristo, se le están perdonando multitudes de pecados. Mi alma alaba a Dios y siento de parte de Dios que esta palabra va a llegar a alguien, hermano David. Va a llegar a alguien que se siente como ese hijo pródigo, pero que después de esta palabra Dios lo va a levantar y lo va a restaurar. Bueno, muchas personas, ¿verdad? Incluso muchos eruditos que estudian esta palabra, este capítulo de Jonás, ¿verdad? O sea, todo el libro de Jonás, muchos dicen, no, que eso no fue real, que solamente son ilustraciones que utilizaron para escribirlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como queriendo desmentir, ¿verdad? ¿Usted cree que ese hecho fue real? ¿Que a Jonás literalmente se lo tragó este pez? Pues claro que sí, porque la palabra de Dios lo dice y ella no puede mentir. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Y eso está pasando, fíjate, hermano Daniel. Muchos están desviando el verdadero mensaje de Dios y están metiendo otras cosas que no son. Hablaba usted ahorita que está diciendo están desviando el mensaje de Dios. Anteriormente tocaba un punto usted acerca de muchas personas, pastores incluso, hablando solamente de prosperidad. Pensando de que nosotros tenemos un Dios, que ese Dios solamente dinero, casa, carro, etcétera, etcétera. Y obviamente, hermano, Él nos va a bendecir. Claro que Dios nos bendice, ¿verdad? En esta tierra. Pero siempre he dicho esto, el Señor a nosotros nos bendice conforme a la voluntad de Él. ¿Para qué? Para que por medio de nuestra bendición, de nuestras riquezas, el reino de Dios siga avanzando. Para glorificar el nombre de Jesucristo. Es que fíjese, hermano Dani, de que hoy en estos últimos tiempos se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Que muchos, dice, predicarán por beneficio propio. Muchos lo harán por saciarse ellos. Porque dice la Biblia que el Dios de ellos es su estómago. Es el dinero. Son las cosas materiales, son las cosas que perecen. Y por eso, allí es donde entra algo que la iglesia tiene que pedir, y es el discernimiento espiritual. El que es de Dios va a hablar más de Dios que de Él. Centrado en un mensaje cristocéntrico en la palabra de Dios. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo entra esto?
Le dan 99 palabras buenas, pero ahí le meten una. De 100, viene una que viene adulterada. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Entonces hay gente que usted escucha de unos mensajes tan motivadores y que le enseñan a la persona. Porque estas personas saben hablar, Sí. son motivadores, motivan, tremendos, tremendos motivadores. Entonces, y hay mucha gente que tiene tanta gente que lo sigue aún en las redes sociales. Y yo me he preguntado esto y yo he llegado a una conclusión. Yo digo, ¿por qué estas personas siguen a estas personas de la prosperidad? Y muchos quizás se van a molestar, ¿verdad? Que estamos hablando de esto, pero no importa. Nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Amén. Y he llegado a la conclusión que las personas que siguen a estos pastores de la prosperidad, estos evangelistas de la prosperidad, ellos también son personas que buscan lo mismo que esta gente. Sí. ¿Ya? Porque la mayoría de personas, lastimosamente, mucha gente ya no está predicando que Cristo viene. Amén. Lo que está predicando es de un ego, de un orgullo. Está hablando de cosas que halagan a la carne. Sí. O sea, de sentirse bien. Yo le puedo traer un mensaje a usted, no para que usted se sienta bien. Ay, qué bonito. Y muchas veces se atreven, oiga bien, a usar lo que Dios les ha dado para sacar beneficio. Y esto no es así. Sí. Entonces, y vemos el otro punto de vista, de que hay mucha gente que por todo se cree víctima. Ay, no, es que mire, es que, pues sí, es que yo necesito que alguien me motive. Ok, pero ¿dónde hemos dejado el ayuno, la oración, la Biblia? Que se motive uno mismo. Sí. Por ejemplo, por ahí hay un pastor que dice, es que lo que pasa, dice, es que uno como pastor también necesita afecto, dice. Entonces, pero ¿dónde encontramos el verdadero afecto? Vámonos de rodillas a buscar de Dios. La palabra de Dios está ahí. Lo que necesitamos en estos últimos tiempos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Personas que prediquen un mensaje conforme a la palabra de Dios. Hermano, para ir ya terminando, ¿qué le diría a esas personas que no creen en esta gran señal, verdad? Que nos habla el Antiguo Testamento. Incluso no solamente nos habla el Antiguo Testamento de estas señales, también tenemos muchas señales, como cuando se abrió el Mar Rojo, las plagas que mandó el Señor, ¿verdad?, a Egipto para sacarlos de Egipto. Sí. Y tantas señales que hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué les diría a estas personas que no creen en estas señales? Pues que realmente tienen que venir a Dios. Tienen que experimentar que es Dios. Nos dice en el versículo 17, ya para ir terminando, hermano. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás, dice, en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí. Entonces muchos dicen, ¿cómo va a vivir una persona 3 días y 3 noches en el vientre de un pez? Es Dios. El Dios es el que hace todo esto. Sí. Incluso, hermano, la experiencia que tuvo Jonás, ¿verdad? Es comparada prácticamente con lo que Cristo hizo, ¿verdad? Los 3 días en la tumba. Nos dice en Mateo 12, 38, 40, nos dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, esto es Jesús hablando, Amén. 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, dice. O sea que Jesús está aceptando y confirmando el relato del Antiguo Testamento. Amén. Él lo está confirmando y está diciendo, así como Jonás, así el Hijo del Hombre va a estar. Sí, amén. Los escépticos pues niegan esto, los ateos comienzan a inventar cosas y decir esto no puede así, no puede allá. No creen en los milagros del Antiguo Testamento, pero aquí hay un Jesús que está confirmando ese milagro. Amén, amén. Entonces, la señal de Jonás, ¿verdad? Fue una señal para aquella época, para aquellas personas de Nínive. Incluso dice la Biblia que en Nínive
Había un dios, que el dios que adoraban era el pescado. Sí. La mitad era el pez, para arriba pez y de abajo hombre. Entonces, al ver esta gran señal, estos hombres, y decir, este hombre, el Dios de este hombre está venciendo nuestro Dios, el pez. Sí. El mismo pez lo fue a vomitar a la playa. Ajá. Entonces, si este hombre, este Dios que le sirve, Jonás, es un Dios de poder que vence a nuestro Dios, ¿cómo no nos vamos a arrepentir? Dice Nínive. Es que es ahí que Dios va a mostrar su poder en los que creen en su nombre con señales y prodigios. ¿Qué es una señal? Una señal es algo que Dios la manda, no se entiende en el momento, pero se va a entender después. ¿Y cuáles son esos prodigios? O sea, la gente no cree de que pudo estar Jonás 3 días dentro del pez. Así es. Pero el poder de Dios nadie lo puede limitar. Si levantó a Lázaro de los muertos, o sea, ¿entiendes? Y de una manera lo que podemos ver, hermano Dani, ya casi para ir concluyendo, ¿verdad? Es de que el propósito de Dios se va a cumplir, sea como sea. Así es. Sea como sea, porque sea como sea, Jonás siempre llevó el mensaje. Así es. Aunque se resistió, aunque pero él lo brincó, llevó. Vamos a decir así en un dicho como de nosotros, aunque brinque y patelee, quien quiera patalear, pero que El va a mensaje cumplir va a lo que llegar. va a llegar. Va a llegar el mensaje. Va a llegar. Entonces, ahora sintámonos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y seamos ganadores de almas para Cristo. Amén, amén. A ese es el propósito. Así es, hermano. Bueno, la señal, ¿verdad?, que daba Jonás, ¿verdad? Ajá. Una señal para aquel tiempo. Y también la resurrección de Jesús es una señal para esta generación. Amén. Así como Jesús habla de esos 3 días y 3 noches que iba a estar Jonás, esa misma señal nos dejó a nosotros, para esta generación, para confirmar que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, para todas esas personas que nos están viendo, ¿qué le diría a usted que no han conocido del Señor, y las personas que han recibido un llamado y no quieren obedecer a la voz de Dios? Pues el mismo llamado es para todos, que busquemos, como dice Isaías, a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ahorita Dios por eso mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, como así usted, y dice la palabra de Dios primero, ¿verdad? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene un gran llamado. Y ya no nos enfoquemos en los problemas, en lo que hay, como decía usted hace un rato, buenos edificios y todo eso. Está bien tener un buen edificio, pero lo primordial es que entre más almas podemos ganar para Cristo es mejor. Eso es lo predicar su palabra, predicando su palabra. Predicar la verdad. No predicar una palabra maquillada. ¿verdad? Sí. Porque, adulterada. Exactamente, porque algo, hermano, así rapidito, tocándolo, el mensaje que se le da a Jonás es un mensaje de juicio. Sí. Y él va y les predica. Si ustedes no se arrepienten, les dice Jonás, Dios los va a exterminar. Sí. Y a veces las personas, para agradar al público, suavizan el mensaje, suavizan la palabra de Dios. Y no se debe suavizar. No. Entonces debemos de hacer eso. No se le puede cambiar. Correcto. No se puede cambiar la esencia, porque la esencia es la verdadera. Amén. Entonces, de la esencia es que sale lo demás. Mucha gente ha dejado de orar, y a toda esa gente le hacemos el llamado que busquen de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, mientras hay vida y esperanza. Amén. Cristo está llamando al arrepentimiento y queremos orar por esa gente, hermano Dani. Amén. Y pues muchas gracias, hermano. Hasta aquí pues el tema de hoy. Pues muchas gracias nuevamente. Le agradezco, ¿verdad? Por su tiempo, ¿verdad? Que presta. Yo sé que pues es una persona muy ocupada y le agradezco. Amén. Y pues
Sí, hagamos una oración para que ya concluyamos. Inclinemos nuestro rostro y repite esta oración conmigo y le diga en este momento: Señor y Salvador Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que no hay nadie más que dio su vida por mí. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. Gracias por aceptarme como tu hijo. Yo te recibo como mi Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente y pues muchas gracias a todos. Les agradezco por estar en sintonía. Nuevamente pues les pido de su apoyo a los hermanos que me están sintonizando, a los amigos, que por favor compartan, le den like, comenten. Exacto. Con un familiar, con un amigo que crean ustedes que necesita escuchar esta palabra, compártanselo. Amén. Para que de esa manera el evangelio siga siendo propagado. Les agradezco de todo corazón y que Dios los bendiga, que el rostro del Señor resplandezca en cada uno de ustedes y nuevamente gracias. Que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Amén.